Si hoy te miras y notas que tu alma ya no tiembla como antes, esa calma no es casualidad. Algo dentro de ti se acomodó en silencio, incluso sin explicaciones ni cierres claros. No hubo escenas finales, pero sí un cambio interno que ahora marca la diferencia. Cuando alguien rompe tu paz, no siempre lo hace con ruido. A veces es con gestos pequeños, traiciones sutiles, una energía que desordena por dentro. Y lo inquietante es que, cuando tú recuperas tu equilibrio, esa misma persona empieza a reaccionar. No porque tú hagas algo, sino porque ciertas verdades no soportan la calma ajena. Tal vez has percibido incomodidad, cambios de humor, necesidad de provocar o un peso extraño de tu ausencia. No es coincidencia. En este mensaje no hablamos de venganza, sino de comprensión. Vamos a ordenar lo que estás sintiendo y entender por qué tu paz se volvió una señal. Soy la voz de Alertas Sagrados. Elegido. Antes de avanzar, hay algo que necesitas reconocer con honestidad. No fue solo una ruptura, ni un mal momento, ni una diferencia de carácter. Lo que se quebró fue tu paz interna, y eso deja marcas que no siempre se ven desde fuera, pero que se sienten en cada decisión pequeña. Tal vez durante mucho tiempo te preguntaste si estabas exagerando, si eras demasiado sensible, o si el problema estaba en ti. Esa duda constante fue parte de la herida. Cuando alguien rompe tu paz, el cuerpo lo registra antes que la mente. Aparece una vigilancia permanente, como si algo dentro de ti estuviera siempre en alerta. No descansas del todo, incluso en los momentos tranquilos. A eso se suma una culpa silenciosa, difícil de explicar, como si tuvieras que justificar tu cansancio o tu necesidad de distancia. Y, por debajo de todo, una sensación de injusticia que no encuentra palabras claras, pero que pesa. No es rabia abierta. Es una incomodidad profunda que te acompaña incluso cuando intentas seguir adelante. Muchos elegidos confunden esto con debilidad. Creen que su paz se rompió porque no fueron lo suficientemente fuertes o porque dieron demasiado. Pero aquí ocurre la primera inversión importante. Tu paz no era fragilidad. Era una forma de autoridad interna. Era tu manera natural de ordenar el espacio, de traer calma, de sostener equilibrio incluso cuando no se reconocía. Precisamente por eso fue tocada. No se rompe lo que no tiene valor. Tal vez recuerdas momentos en los que empezaste a callar cosas que antes decías, a ceder espacios que antes defendías, a normalizar actitudes que te incomodaban. No lo hiciste por miedo, sino por intentar conservar algo. Y ahí comenzó el desgaste. Porque cuando el sentido se pierde, el sufrimiento empieza a mandar. Hay una verdad profunda en esto. Cuando una persona encuentra sentido en lo que vive, incluso el dolor se transforma. Pero cuando ese sentido se traiciona, el cuerpo protesta. Lo que te dolió no fue solo la persona, fue la traición a tu propia esencia. Fue darte cuenta, aunque fuera de forma confusa, de que estabas alejándote de quien eras para sostener algo que ya no estaba alineado contigo. Y esa conciencia, aunque incómoda, fue el inicio de un reajuste interno. Este bloque no busca cerrar nada todavía, solo dejar claro esto. Lo que viviste no fue un error personal, fue una señal temprana de que tu esencia era real y que no podía seguir siendo ignorada. Y cuando eso se entiende, algo empieza a moverse por dentro, incluso si todavía no sabes hacia dónde te está llevando. Elegido. Después de reconocer que tu paz fue tocada, aparece algo que suele pasar desapercibido. No es una acción, no es una decisión externa, es una ausencia. Y esa ausencia empieza a hablar con más fuerza de lo que cualquier palabra habría dicho. Tú no levantaste la voz, no exigiste explicaciones eternas, no armaste un escenario para demostrar nada. Simplemente te retiraste por dentro, incluso antes de hacerlo por fuera. Y ahí comenzó el verdadero movimiento. Cuando una persona estaba acostumbrada a apoyarse en tu equilibrio, en tu capacidad de contener, en tu forma silenciosa de sostener el orden, tu retirada cambia el clima completo. No porque quieras provocar, sino porque el sistema pierde su punto de referencia. Lo que antes se regulaba con tu presencia ahora queda expuesto. Por eso la señal aparece sin que tú intervengas. No es castigo,
No es karma inmediato, es un reajuste natural. Tal vez has notado que, desde que dejaste de explicar, justificar o intentar arreglarlo todo, algo en el otro se volvió errático. Cambios de humor, reacciones exageradas, necesidad de llamar la atención o incluso intentos de generar conflicto donde antes no existía. Eso no nace de tu acción, nace de tu silencio. El silencio del elegido no es vacío, es espejo. Y no todos soportan verse reflejados sin filtros. Aquí hay algo importante que entender. Tu ausencia no es indiferencia, es coherencia interna. Es el momento en que decides no seguir entregando energía a un lugar donde tu esencia ya no era respetada. Y esa coherencia activa una señal muy clara. Lo que estaba sostenido por tu calma empieza a mostrar grietas, no hacia afuera necesariamente, sino por dentro. La persona empieza a sentirse desordenada, inquieta, sin el ancla que antes tenía, aunque nunca lo haya reconocido. Hay una idea profunda en esto. Aquello que no se quiere mirar por dentro, termina apareciendo como destino. No porque alguien lo provoque, sino porque lo negado busca expresión. Tú eras un filtro. Sin ti, todo pasa directo, y eso incomoda. Por eso la rabia no va dirigida realmente a ti, sino al vacío que queda cuando ya no estás sosteniendo lo que no te correspondía. Este momento puede confundirte, porque una parte de ti todavía siente compasión o duda. Puedes preguntarte si hiciste lo correcto, si exageraste, si podrías haber aguantado un poco más. Pero esa duda es el eco de un hábito antiguo, no la voz de tu verdad actual. Tu sistema interno ya entendió algo que tu mente recién está procesando. No hay nada que hacer ahora. No hay movimiento que ejecutar. Solo permanecer. Porque cuando la ausencia del elegido empieza a hablar, lo hace sin ruido, sin anuncios y sin necesidad de explicación. Y lo que se revela en ese proceso todavía no terminó de mostrarse. Cuando el ruido externo empieza a desordenarse y tú sigues en calma, suele aparecer una pregunta silenciosa, no hacia afuera, sino hacia adentro. ¿Qué está pasando realmente? No en la superficie, no en las conductas visibles, sino en el nivel más profundo donde las cosas se revisan sin testigos. Aquí es donde muchos se confunden, porque buscan explicaciones concretas, nombres claros, causas lineales. Pero este proceso no funciona así. Lo que ocurre no es una persecución ni un ajuste visible. Es más parecido a una revisión interna que se activa cuando algo esencial se pierde. Llámalo conciencia, llámalo vida, llámalo como quieras. Hay momentos en los que lo que se hizo con la luz del otro empieza a pesar, no como castigo, sino como falta de equilibrio. Y ese desequilibrio se siente por dentro antes de notarse por fuera. Mientras tú recuperabas tu centro, sin discursos ni demostraciones, algo empezó a incomodar en el interior de esa persona. No porque te extrañe solamente, sino porque al no estar tú, ya no hay amortiguador. Lo que antes se justificaba, se tapaba o se desplazaba, ahora queda frente a frente. Y eso genera una inquietud que no sabe a quién culpar. Por eso aparece la confusión, la irritabilidad, la necesidad de encontrar un responsable externo. Aquí entra una verdad que casi nadie quiere aceptar. Tú no eras solo compañía, eras un orden silencioso. Sin darte cuenta, regulabas el clima emocional, suavizabas tensiones, ponías sentido donde había dispersión. No por obligación, sino por tu propia forma de estar en el mundo. Cuando eso desaparece, lo que queda es el propio ruido interno. Y enfrentarse a eso no es sencillo. Hay personas que, cuando se ven obligadas a mirarse sin filtros, reaccionan. No reflexionan primero, reaccionan. Porque mirar de frente lo negado exige una madurez que no todos han desarrollado. Como se dijo alguna vez, aquello que se rechaza en uno mismo termina volviendo desde afuera, pero no como explicación, sino como experiencia. Y eso es lo que empieza a suceder. Esta investigación no tiene jueces ni testigos. Nadie acusa, nadie sentencia. Es más sutil. Son pensamientos que regresan, sensaciones que no se apagan, recuerdos que aparecen sin aviso. Es la vida preguntando en silencio qué se hizo con lo que se recibió. Y aquí hay algo importante para ti. Todo esto no está ocurriendo para hundir a nadie.
está ocurriendo para mostrarte algo a ti. La señal no es el desorden del otro. La señal es la confirmación de que tu paz tenía valor real, que no era algo intercambiable ni menor, que cumplía una función profunda. Y cuando eso se entiende, empiezas a verte con otros ojos, no desde el orgullo, sino desde la claridad. Todavía no es momento de conclusiones. Este proceso sigue en movimiento. Lo que se está revelando no terminó de hacerlo. Y tú, sin intervenir, sin explicar, sin volver atrás, sigues caminando en una dirección que recién empieza a tomar forma por dentro. A medida que todo esto se mueve por dentro, aparece una comprensión que suele tardar en asentarse. Durante mucho tiempo creíste que lo que ofrecías era normal, que cualquiera habría hecho lo mismo, que tu forma de cuidar, de escuchar, de sostener, no tenía nada de especial. Incluso llegaste a pensar que estabas exagerando tu propio desgaste. Pero ahora, con la distancia emocional recuperada, algo se ordena. Empiezas a ver que no estabas ahí solo como pareja, como apoyo circunstancial o como presencia afectiva. Había algo más profundo operando a través de ti. Sin darte cuenta, eras un escudo silencioso. No uno heroico ni dramático, sino cotidiano. Absorbías tensiones, bajabas el volumen de conflictos, ponías pausa donde había impulso. Muchas veces hiciste de puente entre el caos interno del otro y una realidad más estable. No porque fuera tu responsabilidad, sino porque tu naturaleza tiende al orden. Y cuando alguien se acostumbra a eso, deja de valorarlo. Lo confunde con algo dado, automático, garantizado. Por eso, cuando te retiraste, no solo se fue una persona, se fue un sistema de contención. Y lo que quedó expuesto no fue tu ausencia, sino su propio ruido. Pensamientos que antes no molestaban ahora pesan. Emociones que antes se diluían ahora chocan entre sí. No hay a quien trasladar la carga. No hay dónde apoyarse sin sentir el vacío. Y ese vacío se vive como amenaza, no como oportunidad. Aquí es donde muchos reaccionan con enojo, con palabras duras o con intentos de provocación, no porque quieran herirte, sino porque están peleando con algo interno que no saben nombrar. Están luchando contra la sensación de haber perdido un orden que no supieron cuidar. Y eso duele más que cualquier discusión, porque no tiene un enemigo claro. No puede resolverse con una conversación ni con un gesto externo. Es importante que entiendas algo con claridad. No eras dependencia. Eras estructura. No eras control. Eras equilibrio. Y hay una gran diferencia entre ambas cosas. La dependencia se rompe y deja vacío. El equilibrio, cuando se pierde, deja desorden. Y eso es exactamente lo que empieza a manifestarse. No hacia ti, sino dentro de quien ya no tiene dónde apoyarse. Tal vez una parte de ti todavía siente la tentación de explicar, de aclarar, de suavizar el proceso. Es natural. Has pasado mucho tiempo cuidando más allá de lo que te correspondía. Pero ahora tu tarea es otra. No intervenir, no rescatar, no volver a colocarte como amortiguador del ruido ajeno. Permanecer en tu centro es suficiente. Porque cuando alguien se enfrenta a su propio vacío sin filtros, sin escudos externos, algo se revela. A veces duele, a veces confunde, a veces desestabiliza, pero también muestra la verdad de lo que fue. Y esa verdad no necesita ser dicha en voz alta para ser entendida. Este camino no busca que mires atrás con rencor, ni que mires adelante con promesas, solo que reconozcas lo que ya se está mostrando. Tu paz no era secundaria, era fundamental, y ahora, sin que tú hagas nada, esa realidad empieza a hacerse evidente, incluso para quien nunca supo nombrarla. Elegido, en este punto suele aparecer una tentación silenciosa, la de interpretar todo esto como una especie de justicia externa, como si la vida estuviera tomando partido o ajustando cuentas. Pero aquí es importante sostener una mirada más madura, no porque lo otro no duela, sino porque reducir este proceso a venganza lo empobrece. Lo que está ocurriendo es más profundo y, sobre todo, más interno. Hay reajustes que no se sienten como alivio inmediato, se sienten como incomodidad sostenida, como una especie de desnudez interna que nadie pidió, pero que llega cuando ya no se puede seguir igual. Eso es lo que muchas personas confunden con castigo.
En realidad es una corrección silenciosa, una balanza que vuelve a su centro cuando algo estuvo inclinado demasiado tiempo. Y tú no empujaste esa balanza, solo dejaste de sostenerla con tu propio cuerpo. Mientras tú elegiste la calma, incluso sin entender del todo por qué, el otro quedó frente a sí mismo. Y eso no siempre produce arrepentimiento ni reflexión inmediata. A veces produce resistencia, a veces produce negación, a veces produce una necesidad urgente de distraerse, de señalar afuera, de generar ruido. Porque el silencio obliga a escuchar cosas que se venían evitando desde hace tiempo. Aquí hay algo que necesitas integrar con claridad. Tu paz no es un mensaje para el otro. Es una decisión contigo. No es una señal enviada. Es una consecuencia natural de haberte alineado con lo que ya no estabas dispuesto a negociar. Y cuando eso ocurre, el sistema completo se reordena, incluso en lugares que no puedes ver. No por magia, por coherencia. Hay una frase que resume bien este punto. Cuando una persona encuentra sentido, incluso en medio del dolor, el sufrimiento deja de gobernar. No desaparece de inmediato, pero ya no manda. Tú empezaste a encontrar ese sentido cuando dejaste de traicionarte para sostener algo que te estaba vaciando. Y ese cambio interno tiene efectos que van más allá de tus decisiones conscientes. Por eso, si notas que la otra parte se muestra inquieta, reactiva o confundida, no lo leas como una victoria. Léelo como una señal de desajuste. Algo que antes se apoyaba en ti, ahora tiene que sostenerse solo. Y no todos saben hacerlo. No todos han desarrollado la estructura interna para permanecer en calma cuando el otro ya no regula el espacio. Este entendimiento es clave para que no retrocedas, para que no interpretes el ruido ajeno como un llamado a volver, a explicar o a rescatar. No lo es. Es simplemente el eco de un equilibrio que se perdió. Y tu tarea no es corregirlo desde afuera, sino mantener el tuyo desde adentro. Todavía no estamos cerrando nada. Este proceso sigue activo. La señal continúa desplegándose de formas sutiles, sin anuncios ni escenas claras. Y tú sigues aprendiendo a permanecer en tu paz sin necesidad de justificarla. Porque cuando esa paz se sostiene, se convierte en evidencia. Incluso cuando nadie la nombra en voz alta. Cuando sostienes tu paz sin explicarla, sin defenderla y sin convertirla en argumento, ocurre algo que suele pasar desapercibido para muchos, pero no para ti. Empiezas a sentir una separación interna clara entre lo que te pertenece y lo que nunca fue tuyo cargar. Esa distinción no llega como una idea brillante ni como una revelación repentina. Llega como alivio silencioso. Como si el cuerpo dejara de tensarse ante cosas que antes te robaban energía sin que lo notaras. En este punto, la señal deja de estar afuera y se vuelve completamente interna. Ya no miras lo que el otro hace o deja de hacer con la misma intensidad. No porque no importe, sino porque dejó de definirte. Antes, cada reacción ajena tenía peso. Cada gesto te obligaba a reinterpretarte. Ahora, hay espacio. Y ese espacio es incómodo al principio, porque no estás acostumbrado a no reaccionar. Pero es precisamente ahí donde se consolida tu claridad. Muchas veces, el elegido confunde calma con desconexión emocional. Cree que si no siente urgencia, entonces se volvió frío. Pero no es eso. Lo que ocurre es que tu sistema dejó de vivir en modo de respuesta constante. Ya no estás anticipando conflictos, ni leyendo entre líneas para sostener equilibrios que no te corresponden. Estás presente, pero no absorbido. Y esa diferencia cambia todo. Desde este lugar, empiezas a recordar escenas pasadas con otra perspectiva. No para juzgarte ni para culpar al otro, sino para ver patrones que antes estaban normalizados. Momentos en los que cediste más de lo que querías. Silencios que sostuviste para evitar tensiones. Límites que postergaste por miedo a perder algo. Al verlos ahora, no sientes vergüenza, sientes comprensión, porque entiendes que hiciste lo que pudiste con la conciencia que tenías en ese momento. Aquí hay una verdad importante. Lo que te permitió salir no fue la fuerza, sino la lucidez. Y la lucidez no grita, se instala. Es un darse cuenta progresivo que va cerrando puertas internas sin necesidad de anuncios. Por eso, aunque el otro aún esté reaccionando, tú ya no estás en el mismo plano. No porque seas superior,
sino porque ya no estás disponible para el mismo juego. Este cambio interno es lo que vuelve tu paz tan evidente. No para los demás, sino para ti. Te vuelves menos explicativo, menos justificante, menos dispuesto a entrar en dinámicas circulares. No por orgullo, sino por cansancio profundo de lo que no te nutría. Y ese cansancio, bien entendido, es una forma de sabiduría. Es posible que todavía aparezcan dudas. Momentos en los que una parte de ti se pregunte si todo esto es definitivo o si aún hay algo por resolver. No luches contra eso. Es natural. Estás cerrando una etapa sin rituales visibles, y eso requiere tiempo interno. Lo importante es que ya no necesitas validar tu decisión con la reacción ajena. Este bloque no marca un final, marca una consolidación. Tu paz deja de ser una respuesta al caos y se convierte en tu estado base. Y cuando eso sucede, la señal ya no necesita mostrarse afuera, porque su función principal ya se cumplió dentro de ti. Y desde ahí, el camino sigue abriéndose, paso a paso, sin ruido y sin regreso a viejas formas de sostener lo que ya no va contigo. Elegido. Hay un momento en este camino en el que tu mente pide orden. No porque quieras controlar lo que pasó, sino porque tu interior ya no tolera la confusión. Y cuando llegas a ese punto, es común sentir una necesidad extraña de ponerle nombre a lo vivido, de comprenderlo sin convertirlo en obsesión, de separar lo real de lo que te hicieron dudar. No para volver, no para reclamar, sino para recuperar tu propio eje sin tener que discutirlo con nadie. Porque una de las formas más sutiles de romper la paz es dejarte sin lenguaje. Hacerte sentir que lo que percibes no es válido, que tu intuición es exageración, que tu cansancio es drama, que tus límites son egoísmo. Y si tú eres de los que sienten profundo, eso te confunde por dentro. Empiezas a revisar cada escena 1000 veces, buscando una explicación que cierre todo. Pero lo que te faltaba no era una explicación perfecta. Era una herramienta interna para ordenar señales, para reconocer patrones y para volver a confiar en tu propia lectura. En este punto, una herramienta puede ayudarte a organizar lo que ya estás viendo con claridad, sin prometerte nada y sin convertirlo en una fórmula. Si quieres ordenar estas señales y recuperar tu paz con más nitidez, en el comentario fijado está la guía de alerta del elegido. No es promesa, es herramienta. Y ahora volvemos directo al hilo, porque esto no se trata de consumir información, sino de recuperar tu centro. Lo más importante aquí es entender que la paz no se sostiene solo con fuerza de voluntad. Se sostiene con límites internos claros, con decisiones pequeñas repetidas, con la capacidad de no volver a lugares donde tu esencia se encogía. Y eso, para muchos elegidos, es un aprendizaje nuevo, porque vienes de un patrón antiguo, el patrón de aguantar más de lo necesario, de comprender más de lo saludable, de dar más de lo justo, no porque seas débil, sino porque tu corazón intenta salvar lo que percibe como valioso. Pero hay una diferencia entre amar y sostener lo que te desordena. Amar no te exige perderte, y cuando tú lo entiendes, tu vida cambia sin espectáculo. Empiezas a elegir silencio donde antes elegías explicación. Empiezas a elegir distancia donde antes elegías paciencia infinita. Empiezas a elegir calma donde antes elegías reacción. Y esa elección, repetida, es lo que convierte tu paz en una señal permanente. Por eso, si el otro sigue inquieto, si aparece el ruido, si se siente esa energía de descontrol, no lo tomes como un mensaje para ti. Tómalo como una confirmación de que ya no estás disponible para ser el lugar donde se descargaban cosas que no eran tuyas. Y esta confirmación no necesita aplauso ni celebración, solo necesita firmeza tranquila. Porque lo que viene después no es un final, es una vida nueva en la que tú aprendes a vivir sin negociar tu paz por nostalgia, por culpa o por miedo. Y cuando esa decisión se vuelve cotidiana, todo lo demás empieza a perder poder sobre ti, incluso si todavía hay partes de la historia que no terminaron de revelarse. Elegido. Cuando todo lo anterior se integra, queda una verdad simple y firme que no necesita adornos. La señal que expone no es tu palabra, no es tu reacción, no es tu explicación tardía, es tu calma sostenida, esa calma que antes parecía imposible, que ahora se volvió tu estado natural.
No porque todo esté resuelto, sino porque tú ya no estás dispuesto a vivir en guerra interna para sostener a alguien más. Hay personas que solo entienden el ruido. Se orientan por la intensidad, por el conflicto, por la reacción inmediata. Cuando eso desaparece, se sienten desorientadas. No saben leer el silencio. No saben interpretar la coherencia tranquila. No saben qué hacer cuando ya no hay energía disponible para el juego conocido. Y ahí aparece la exposición. No pública, no escandalosa, interna. Invisible para muchos, pero profundamente incómoda para quien la vive. Tu paz se vuelve prueba porque no necesita ser defendida. No necesita ser explicada ni validada. Se sostiene sola. Y eso revela algo esencial. Revela que lo que antes se apoyaba en ti ya no tiene dónde hacerlo. Revela que el desorden no venía de afuera, sino de adentro. Revela que tú no eras el problema, eras el amortiguador. Y cuando el amortiguador se retira, la realidad se siente más dura, más ruidosa, más difícil de sostener. Es importante que no confundas esta claridad con dureza. No te volviste frío, te volviste íntegro. Dejaste de fragmentarte para encajar. Dejaste de negociar tu centro por miedo a perder vínculos que ya te estaban costando demasiado. Eso no es egoísmo, es madurez. Es elegir vivir desde un lugar donde tu energía no se drena constantemente. Hay una idea profunda en todo esto. El verdadero conflicto no es con el otro. Es entre reaccionar o elegir. Y durante mucho tiempo reaccionaste. Ahora eliges. Y esa elección cambia el campo completo. No porque controles nada, sino porque ya no participas en lo que te desordena. El ruido ajeno pierde fuerza cuando no encuentra respuesta. La provocación se diluye cuando no hay espejo. Y la inquietud del otro se vuelve más visible cuando tú permaneces firme. Este camino no te promete que todo será fácil. Te promete algo más valioso: coherencia interna. La capacidad de mirarte al final del día y saber que no te traicionaste. Que no volviste a lugares que ya sabías que te rompían. Que no cediste tu paz por costumbre, por culpa o por miedo a estar solo. Sigue en silencio. No como huida, sino como elección consciente. Tu paz ya está hablando por ti. Y aunque no todos la entiendan, su efecto ya está en marcha. Sin ruido, sin escenas finales. Con una claridad que, una vez instalada, ya no se puede deshacer.